Los saludo como cada ocasión en que el Padre me permite estar delante de su pueblo para predicar su palabra, rogándole al Dios Todopoderoso porque las circunstancias que estés viviendo, por las circunstancias en las que Dios te ha puesto en este momento de tu vida, que esas circunstancias te estén llevando delante de los pies del Señor, que esas circunstancias te postren delante de Dios. Si es así, hermano, amigo, estás siendo edificado. Darle gracias a Dios por ese tiempo. Bueno, continuamos con la serie que estamos dedicando al libro profético de Oseas. Tenemos un libro con un mensaje que es duro, pero además necesario para el pueblo de Dios, pues sus prácticas apóstatas los habían colocado tan lejos de su relación con Dios que los llamados al arrepentimiento apenas eran escuchados. Las prácticas idólatras habían afectado todas las áreas del desarrollo del reino. Después de un periodo de estabilidad social, económica e incluso militar, los israelitas, el reino del norte, lleno de soberbia, se alejaba del Señor, mientras el imperio asirio ganaba poder y terreno dentro del reino. Israel es consciente del peligro que hay sobre sus vidas. Claman a Dios y dicen conocerlo. Sin embargo, sus acciones siguen siendo rebeldes, ciegos y voluntariamente ignorantes a sus pecados. Siguen rechazando lo bueno. Esto implica que prefieren aquello que es malo y además es ofensivo contra el Señor. La porción que veremos esta mañana expone cómo es que se hace evidente este desprecio. Cómo se comporta un pueblo que vive fuera del pacto de gracia y que además está inconforme con los mandatos del Todopoderoso. Te pido por favor que abras tu Biblia en el libro de Oseas y me acompañes al capítulo 8. Vamos a leer la porción que se encuentra entre los versículos 4 y 7. Te ruego que te pongas de pie para que, como una expresión de reverencia y adoración a nuestro Señor, demos lectura a su palabra. Voy a leer la porción de la traducción de la Biblia de las Américas. Oseas, capítulo 8, versículos del 4 al 7. Ellos han puesto reyes, pero no escogidos por mí. Han nombrado príncipes, pero sin saberlo yo. Con su plata y su oro se han hecho ídolos para su propia destrucción. Él ha rechazado tu becerro, oh Samaria, diciendo: mi ira se enciende contra ellos. ¿Hasta cuándo serán incapaces de lograr la purificación? Porque de Israel es este también. Un artífice lo hizo y él no es Dios. Ciertamente será hecho pedazos el becerro de Samaria. Porque siembran viento y recogerán tempestades. El trigo no tiene espigas, no da grano, y si lo diera, se lo tragarían los extraños. Les invito a que me acompañen a orar, por favor. Creador, eterno, Dios todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo. Tú nos has llamado, tú nos has rescatado y nosotros nos congregamos, Padre, para darle la gloria que solamente a usted pertenece. Le damos gracias, Señor, porque nos permite ofrendar alabanza a su santo nombre. Le rogamos que la reciba, Señor, de manera agradable, porque la presentamos de una manera sincera y con fidelidad a su voluntad. Ahora, Señor, le rogamos que su Santo Espíritu sea con su pueblo, Señor. Que su Santo Espíritu capacite a cada uno de sus hijos para entender, comprender y aplicar su palabra. Señor mío, Dios mío, le ruego de manera especial que me sostenga, Señor, durante el tiempo que estoy delante de su pueblo y hablando su palabra. Padre Santo, no permita que me desvíe ni a izquierda ni a derecha,
Ayúdeme, Señor, le ruego a que yo presente, Padre, un mensaje claro y apegado a su voluntad, Señor, porque reconozco mi incapacidad, Señor, reconozco mis limitaciones y clamo a usted, Señor, para que sea su palabra y su voluntad lo que sea presentado a su pueblo, porque esto, Señor, su palabra es lo que trae consuelo, Señor, lo que confronta y lo que edifica, Señor, a su nación, a su pueblo, a su iglesia. Así que, Padre Santo, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sean únicamente para usted, Padre nuestro. Oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor, de nuestro sumo sacerdote y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias a todos. Pueden tomar su lugar. Bueno, en este capítulo seguimos con el discurso que Dios está exponiendo a una nación que vive en apostasía. Y subrayo nuevamente, la querella o el pleito que Dios tiene contra esta nación es la falta de conocimiento. Ya se ha expuesto que este comportamiento es por una ignorancia voluntaria que provoca un comportamiento descarado, desvergonzado, pero que también es orgulloso. El Señor llama al arrepentimiento con el sonido de trompetas. Ya ha advertido sobre la polilla y el gusano que están carcomiendo desde el interior. Nos ha dicho que hay un león que está a punto de desgarrar el cuerpo. Israel escucha, pero no atiende. Su arrepentimiento no es genuino. No hay un cambio de dirección. No para en su comportamiento para dar un giro de 180 grados y caminar en sentido opuesto hasta llegar de regreso al Señor. Las prácticas de idolatría están tan arraigadas que han creado hábitos que han moldeado el carácter nacional. El Señor dice que su pueblo es como una torta no volteada. Se refiere a un carácter que es inconsistente, a personas que se comportan de una manera ingenuamente tonta. Y esta manera de vivir había marcado el rumbo y por lo tanto el destino de esta nación. La semana pasada expusimos que el shofar anunciaba una acción contundente de parte del Señor. El imperio asirio estaba avanzando como un ave de rapiña que estaba persiguiendo el rastro de corrupción que dejaba a su presa, todo para cazarla. Israel rechaza lo bueno, atropella el pacto que establecía una relación con su Señor. Este pacto fue establecido desde el principio de manera unilateral por parte de Dios, de manera unilateral. Y esto podría escucharse como algo arbitrario. Pero que sea de esta forma implica que es el Señor quien está sosteniendo y que además garantiza el cumplimiento de este acuerdo. Quiere decir que es el Señor quien está asumiendo todos los costos de cumplir sus promesas. El pacto entonces es una obra de gracia por parte del Señor. La evidencia que existe para estar dentro del pacto, o por decirlo de otra forma, la manifestación de que existes en una relación con Dios está en el cumplimiento de mandatos. Pero subrayo categóricamente el orden divino. Primero es Dios quien establece la relación y la sostiene, y después su pueblo obedece las instrucciones que son mandadas por este Señor. Es decir, las obras no nos hacen parte del pacto. Es porque estamos en el pacto que hacemos obras. La obediencia a los mandatos divinos, o como dice Oseas, la obediencia a la ley, establece el estatus de los involucrados en esta relación. La obediencia establece la posición del Creador y de la criatura. Establece quién es el Señor, quién es el que manda y quién es el siervo que obedece. Que Israel rechazara lo bueno, que violara el pacto, que desobedeciera la ley, hacía de manera contundente
que Israel consideraba que Dios no era su Dios. Su devoción, su vocación estaban siendo corrompidas con prácticas que el Señor había prohibido, y lo estaban haciendo solo para satisfacer intereses personales, deseos carnales. En la sección que veremos esta mañana se expone cómo se manifiesta esta manera de vivir. Ahora la voz del Señor muestra una fantasía más de la falta de conocimiento de Dios que hacía creer a este pueblo que podía vivir de espaldas al Señor sin consecuencias. El tema central de esta porción es la delirante autonomía de Israel. Su falta de arrepentimiento, el rechazo a lo bueno, los convencía de que no necesitaban a Dios. El profeta sigue exponiendo la vida del pueblo y menciona dos grandes esferas con las que engloba toda la existencia dentro del reino. Oseas expone que Israel ha puesto sus reyes, es decir, está exponiendo una forma de autogobierno, y además expone una adoración que, aunque Israel creía que estaba siendo sincero y dirigida al Señor de los ejércitos, la realidad es que estaba siendo autorregulada por el reino del norte. Los puntos que vamos a desarrollar esta mañana tienen que ver con lo que Israel estaba gritando con su comportamiento apóstata. Estaba diciendo: es mi autoridad, son mis recursos, es mi adoración y por supuesto van a ser mis resultados. Durante el desarrollo del mensaje, Dios deja claro que esta manera de actuar es verdaderamente una insensatez, es un disparate. Los puntos que se exponen están escritos con letras chuecas para subrayar el comportamiento torcido y desordenado de un pueblo que dice conocer a Dios, pero que desprecia el pacto y transgrede la ley. Si en la sección anterior se escuchaba el grito de dolores por parte de Israel, ahora en esta porción vamos a ver la absurda declaración de independencia de este pueblo. Efraín confunde la paciencia del Señor con apatía o con opacidad. Israel abusa de la gracia y de la bondad de Dios. Creían que ser libres es lo mismo que ser independientes y autónomos. Tenemos claro que este mensaje era para el pueblo de Dios, es decir, aplica en un sentido colectivo, pero también debemos de tener muy claro que este mensaje aplica con todos sus alcances en un sentido personal, porque Dios ha redimido individuos para hacerlos parte de su pueblo, integrados al pacto y bajo una ley. Y aunque separamos los puntos, debemos de considerar que todos estos son un conjunto. Así como el pacto y la ley son dos cosas distintas, pero forman una unidad, de igual forma, la manera en que una persona se gobierna se encuentra íntimamente relacionado con la devoción o con la fe en la que existe. Dios salvó a un pueblo para formar un reino de sacerdotes que viviera en servicio y en adoración delante de Él. Por estos dos motivos, el Señor testifica consigo mismo la alianza que hizo con Abraham. Israel fue rescatado de la esclavitud para ser introducido al desierto y llevado a la tierra prometida bajo esta verdad. Éxodo 19, versículos 6 y 5 dice, 5 y 6, perdón, dice: ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El pueblo de Dios tenía que ser verdaderamente dirigido
en el desierto y fiel al Señor para que sea el especial tesoro de Dios entre todas las naciones. La iglesia vive bajo esta misma verdad. Cada creyente en la obra del Señor se adjunta al pacto en el cuerpo de Cristo para ser adoptado como hijo de Dios. Por esto lo llamamos Salvador. Pero además, con esta obra es comprado por el más alto precio que existe, la sangre de Cristo. Por eso también le llamamos Señor. Somos literalmente esclavos, siervos del Señor. Tito, capítulo 2, versículos 11 al 14 dicen: porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Cristo era, es y será para el pueblo de Dios, o lo que es lo mismo, para la iglesia, el Rey. Pero al mismo tiempo es el sumo sacerdote que intercede por nosotros delante del Padre, pero que también dirige nuestra adoración. De manera que vivir en Cristo, por Cristo y para Cristo implica necesariamente fidelidad por agradecimiento y obediencia para santidad. Cuando los de Israel adulteran contra el Señor y rechazan lo que es bueno, son expuestos por los profetas. Ellos denuncian y señalan la perversidad del pueblo que actúa con autonomía, que se manifiestan contra la voluntad del Señor y contra el propósito por el cual fueron rescatados y redimidos. En el versículo 4 se señala el desprecio a esta autoridad, pero debo recalcar de nuevo que no es un hecho aislado, sino que es un comportamiento que viene siendo arraigado, se ha practicado de manera sistemática. Los del reino del norte habían mostrado abiertamente y sin ninguna vergüenza que no estaban dispuestos a ser gobernados por el Señor. Y esto fue así desde el principio. Dios unge y establece a David como el rey de su pueblo y promete además que de su linaje vendría el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el primer libro de Reyes, capítulo 11, se narra cómo Salomón, el hijo de David, comete apostasías contra el Señor. Y el profeta Ahías de Silo anuncia que el reino será dividido y que Jeroboam sería el rey de 10 tribus. Y esto no es que Dios haya roto el pacto con la casa de David, porque en el primer libro de Reyes, capítulo 12, es decir, en un capítulo siguiente, nos narra cómo es que se hace verdad lo que Dios ya había anunciado por medio del profeta. Es la maldad y la persistente rebeldía del pueblo lo que provoca la división del reino. Roboam, el hijo de Salomón o el nieto de David, abusa de su poder y pone yugo sobre yugo. Primero de Reyes, capítulo 12, versículo 15 dice: el rey no hizo caso del pueblo porque estaba dispuesto de parte del Señor. Perdón, va de nuevo. El rey no hizo caso del pueblo porque esto estaba dispuesto por parte del Señor para que se cumpliera la palabra que había hablado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías de Silo. Roboam puso yugo sobre yugo a las tribus de Israel. Entonces 10 de las 12 tribus se rebelan contra Roboam, contra este rey, para colocar su propio gobierno.
Pero estas 10 tribus no estaban buscando santidad, no estaban buscando ser obedientes y fieles al Señor. La división del reino fue por un motivo egoísta. Las 10 tribus abandonaron el reino y literalmente dividieron al pueblo de Dios porque decidieron actuar conforme a su voluntad y buscando sus propios intereses. Y esto marcó el desarrollo del reino del norte, con sus 19 reyes. Ninguno de ellos actuó con temor delante del Señor. Por eso son calificados en la Escritura en mayor o menor medida como malos. Cuando las 10 tribus se alejan de la casa de David, se alejan del gobierno que Dios había establecido. Oseas señala y acusa la independencia, la autosuficiencia de Israel. Ha nombrado reyes que Dios no conocía. Es decir, ha nombrado reyes sin el consentimiento, sin la aprobación de Dios. Los reyes que son colocados obedecen a intereses personales y además intereses personales de unos cuantos, porque cada uno de ellos llegó por causa de traiciones, de conspiraciones. Ninguno de los 19 reyes de Israel, del reino del norte, fue establecido, fue ungido por uno de los profetas del Señor. Ahora, el profeta Oseas no contradice con este versículo la omnisciencia del Señor. No contradice su soberanía, no contradice la providencia de Dios. Porque acabamos de leer que Dios anunció la división del reino por causa de la necedad de Israel. El ser humano es responsable de sus acciones, por lo tanto es culpable de sus pecados. Pero aún y a pesar de la maldad, de la mala actuación del hombre, Dios sigue gobernando. Dios no provoca el pecado, pero lo utiliza. Incluso en esta división, el Señor se mantiene fiel a su pacto. El linaje de David se conserva hasta llegar a Cristo, quien es el Rey eterno del pueblo de Dios, como lo había decretado el Señor. Cuando Israel rechaza lo bueno, Israel rechaza el gobierno de Dios. Ahora, bajo su criterio y con esta fantasiosa autonomía, decidieron quién sería su autoridad para sujetarse a ella. Pero la corrupción se extiende. Y si ya se creían capaces para decidir cómo habrían de gobernarse, entonces también se sintieron capaces para decidir cómo es que adorarían al Señor. El creer que vivo bajo mi autoridad contamina inmediatamente mi adoración. Bajo mi gobierno se me ocurren geniales ideas, entre comillas, para adorar al creador del universo. Nos creemos capaces de hacer unas pequeñas mejoras a los mandatos que conocemos e incluso nos atrevemos a encontrar mejores formas que las que el eterno y sabio Dios no había encontrado. ¡Qué bárbaros! Somos unos genios. Israel vivía de esta forma. Si la autoridad en el reino había sido establecida de manera independiente y por motivos personales, la adoración del pueblo sería practicada por motivos personales y de manera independiente. La primera decisión de Jeroboam marcó el rumbo del reino. De inmediato buscó la independencia, pero no de Judá. Buscó la independencia del Señor. En el primer libro de Reyes, capítulo 12, seguimos en el mismo capítulo, versículos 26 al 29, despuesito de que Jeroboam es nombrado rey, sucede esto. Y Jeroboam se dijo en su corazón: ahora el reino volverá a la casa de David. Si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su Señor, es decir, a Roboam, rey de Judá,
y me matarán y volverán a Roboam, rey de Judá. El rey tomó consejo, hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: es mucho para vosotros subir a Jerusalén. He aquí vuestros dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Puso uno en Betel y el otro lo puso en Dan. Y este fue motivo de pecado, porque el pueblo iba aún hasta Dan a adorar delante de uno de ellos. Jeroboam toma consejo. Esto quiere decir que no lo decidió solo, se puso de acuerdo. Los sacerdotes pudieron negarse, el pueblo pudo negarse, pero la independencia era un saco que les quedaba muy bien a todos. Todos dijeron que sí, todos estuvieron de acuerdo. ¿Escuchaste la afirmación de Jeroboam? Escúchala nuevamente, de la traducción Reina Valera actualizada. Está en el versículo 28. Bastante han subido a Jerusalén. Ay, pobrecito de todos ustedes, dijo Jeroboam. He aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. No solamente hicieron ídolos, sino que además le estaban dando la gloria por haberlos rescatado de su condición de esclavos en Egipto. Pero debemos poner atención a la manera en que Oseas está señalando este pecado. Los de Israel decían adorar a estos toros, pero la verdad es que se estaban adorando a ellos mismos. El profeta dice, Oseas dice, que Israel hizo ídolos de su plata y de su oro. El señalamiento de Oseas no está en el material del cual están hechos estos ídolos. La ofensa contra Dios es la misma si se adoran ídolos de barro, de lodo, de madera, de oro o de diamantes. Todos son exactamente lo mismo, todos muertos, ninguno ve, ninguno oye. Reitero, el señalamiento puntual del profeta es que fueron hechos con su plata y su oro. Ya es una desgracia haber corrompido la adoración delante del Señor, pero se hace mucho más trágica que el pueblo utilizara los recursos y las bendiciones que Dios les había concedido para ser utilizadas en falsos dioses. La transgresión se hace mucho más profunda y ofensiva porque se le agrega a este pecado el abuso a la bondad mostrada por Dios. El reino del norte, Israel, actuó de la misma forma en la que actuó el pueblo de Israel cuando fue rescatado de su condición de esclavos en Egipto. Porque aquel pueblo vivía en esclavitud, no tenía nada, pero no salió con las manos vacías de su cautiverio. Éxodo 12, versículos 33 dice: los hijos de Israel hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, quienes les concedieron lo que pedían, y así despojaron a los egipcios. La provisión de Dios para este pueblo le iba a permitir en el desierto servir y adorar a su Señor de una mejor manera. Pero este pueblo, apenas unos días después de haber salido de Egipto, viendo a las 10 plagas, viendo al mar rojo dividido en 2, viendo la magnificencia de la presencia de Dios en este monte con truenos, toman la decisión de hacer ídolos. Toman la decisión de tomar esta bendición que había sido derramada sobre ellos solo por gracia para ofender al Señor. Dios muestra lo absurdo de esta inversión. Oseas dice que estos ídolos serían para su propia destrucción. El falso camino de independencia y de autonomía solo lleva a una autodestrucción.
toda esta forma de vivir solamente puede tener un resultado. Rechazaron el pacto, transgredieron la ley para caminar hacia la condenación. Si nos gobernamos como queremos, si invertimos los recursos que nos fueron regalados para darle la gloria a Dios en forma de dones, de talentos, de habilidades, en formas de recursos materiales e incluso el tiempo que tenemos para dedicarlo a lo que nosotros queremos, ¿qué otra cosa podríamos esperar de parte de Dios? El versículo 5 dice que así como Israel rechazó el bien, Dios rechaza esta forma de adoración. El término es el mismo. Y debemos de decir que la actuación del Señor no es vengativa. Es una consecuencia de la maldad de Israel. Ellos se habían alejado, habían rechazado lo que es bueno, habían abandonado al Dios verdadero. Hicieron un ídolo a modo para adorarlo. Lo que se nos anuncia aquí es una acción disciplinaria por parte del Señor. Esos toros de oro y de plata que se habían hecho en Samaria como objeto de adoración iban a ser destruidos, porque este ídolo, o mejor dicho, este comportamiento idólatra estaba contaminando cada vez más y cada vez más profundamente al pueblo de Dios. Notemos el comportamiento realmente ingenuo, tonto, grosero y además perverso por parte del pueblo. El reino del norte había experimentado la bondad, la prosperidad de Dios guiando sus caminos. Israel sabía literalmente de dónde habían sido rescatados y cómo habían sido rescatados, y despreciaron todo esto para declarar su independencia. Renunciar a la adoración fiel al Señor es renunciar al pacto. Renunciar a su gobierno es renunciar a su ley, lo que implica renunciar a su protección, a sus bendiciones y a sus promesas. Están viviendo fuera del campamento. Y no estoy diciendo que el poder de Dios es limitado. Estoy señalando la necedad de Israel. La ira de Dios se enciende contra tanta insensatez. Su fidelidad al pacto, su fidelidad a sus promesas, a su nombre, no le permite dejar que su pueblo se pierda. Por esto, después de tantas llamadas al arrepentimiento, como evidencia de su misericordia, hace lo necesario para reformar a este pueblo. La traducción de la Biblia de las Américas plantea una pregunta al final del versículo 5. Es una pregunta retórica. Y lo que expresa, lo que muestra, es la profunda tristeza del Señor ante la necedad. Es como este padre que se pregunta con lamento por las acciones necias y tontas de sus hijos. No sé si como padre has estado en esta posición. ¿Qué hace falta? ¿Qué tengo que hacer para que mi hijo se arrepienta? ¿Qué tengo que hacer para que mi hijo entienda que está haciéndolo mal? ¿Qué tengo que hacer para que mi hijo deje de autodestruirse y regrese pronto a la bendición que le estoy dando? ¿Por qué, hijo? ¿Por qué renuncias a la bendición que te estoy dando? Me han contado que algunos padres se preguntan esto. La traducción Reina Valera 60 no lo traduce como un cuestionamiento. No hay una pregunta si tienes esta versión, pero hay una declaración por parte del Señor. Pero la idea que transmite es exactamente la misma. La independencia de Israel los había llevado hasta un punto en que ya no tenían oportunidad de purificarse. Y esta palabra, purificarse, es una palabra hebrea que solamente se utiliza en este pasaje y en ninguna otra parte del Antiguo Testamento. Y se traduce literalmente como limpiarse los dientes. Así que lo que la porción señala literalmente es que Israel ya no podía lavarse los dientes, no podía lavarse la boca.
La ilustración es impactante. ¿Puedes imaginarte la incomodidad y el asquito de una boca sucia y corrupta, pero no por unos días, sino por 200 años? La imagen es repugnante, ¿cierto? Además se hace peor porque esa boca no se limpia por incompetencia. Esa boca no se limpia porque no quiere limpiarse, porque rechaza la limpieza. Por esto Dios dice que esta corrupción no puede ser tolerada. Tiene que ser eliminada. Y reitero, no por un acto de venganza por parte del Señor, sino por sanidad de sus hijos. Porque esta corrupción causaría su aniquilación eterna delante de la perfecta santidad, de la pureza del Eterno. Por eso debemos de decir una y mil veces que la ira santa y justa de Dios es una manifestación de su gracia y de su misericordia. Porque ¿qué necesidad tiene el Señor de batallar con una boca sucia? ¿Qué necesidad tiene de estar oliendo esa peste? Pero la Biblia nos enseña la paciencia del Señor. Nos llama muchas veces y por varios métodos. Nos expone delante de nuestro pecado, nos confronta para darnos la oportunidad de confesar nuestros pecados y arrepentirnos para regresar hasta el Señor. Si realmente somos hijos de Dios, vamos a escuchar esos llamados. Pero si realmente somos hijos de Dios y hacemos caso omiso, si pasamos por alto estos llamados, el buen pastor vendrá por nosotros y a pesar de nosotros. El versículo 6 subraya que Israel y nadie más que Israel era responsable de su comportamiento. No fueron obligados, sino que por su propia y necia voluntad decidieron independizarse para gobernarse y adorar a Dios en sus propios términos. Era su oro, su plata, su iniciativa, su deseo e incluso sus orfebres, sus artesanos. Todo los hacía responsables y por lo tanto culpables. Lo que aquí dice es que Israel no le puede echar la culpa a nadie. No eran los asirios, no eran los egipcios, no eran los egeos, los heteos, los filisteos, no era ninguno de los pueblos feos. Salomón no podía echarle la culpa a sus 1000 esposas. 700 esposas y 300 concubinas. Adán no le puede echar la culpa a Eva. Un esposo no le puede echar la culpa a una esposa. Un hijo no le va a echar la culpa a un padre. La iglesia no le va a echar la culpa a sus pastores. Oseas afirma que toda la responsabilidad es del pueblo de Dios, o lo que es lo mismo, la responsabilidad de cada pecado que se comete, la culpa de cada pecado que se comete es individual, es de cada persona, es de cada creyente. Israel es acusado específicamente de transgredir el segundo mandamiento del Decálogo. ¿Lo recuerdas? Si no, escucha lo que dice Éxodo 20, versículos del 4 al 6. No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la esencia de este mandato y por qué es tan ofensivo para Dios? Israel tenía muy claro, hermanos, que esos toros no eran Dios. Ellos tenían claro que estos toros representaban uno de los atributos de Dios, específicamente la fuerza, el coraje, el empuje
con el que fueron rescatados de su condición de esclavos en Egipto. La esencia del segundo mandamiento es colocar al siervo en el lugar que le corresponde. Es recordarle a una criatura que no tiene la capacidad de crear, que no tiene la capacidad de imaginar siquiera a su creador. Lo que es más, ni siquiera tiene la capacidad de imaginar uno de sus atributos. Cuando Jesús habla con una mujer samaritana, porque aunque el reino fue destruido, no toda la población fue erradicada, le dice que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. De manera que cualquier forma que se le dé será inexacta. Cualquier adorno que se le ponga, aun sea grande, espectacular y valiosísimo, va a ser degradante y va a quedar chico para representar, aunque sea uno de los atributos del Todopoderoso y Eterno. Será de mucho daño para la criatura, porque la hace creer que ese ídolo hecho por sus propias manos y con sus propios recursos va a responderle de alguna manera. Por eso la afirmación que Dios hace por medio del profeta Oseas es contundente. Ese ídolo de oro y plata que tiene forma de toro no es Dios. No escucha, no ve, no tiene ninguna clase de poder. Y si de algo sirve, es solo como un medio para darle forma al pecado del pueblo. Sirve como una evidencia de la rebeldía y la corrupción con la que estaban adorando. Porque en lugar de ofrendar un servicio fiel y celoso a la voluntad de Dios, presentan una adoración que está amoldada a su propia voluntad. Éxodo capítulo 32 narra la historia del pueblo que está adorando a este toro, a este becerro de oro. Éxodo 32, y todos, espero que todos recordemos la respuesta que Aarón le da a Moisés cuando es confrontado por este pecado. Éxodo capítulo 32, versículo 24 dice, Aarón está diciendo, me dieron el oro, lo eché al fuego y, ¿alguien lo recuerda? Y salió el becerro. Versículo 24. Pero te voy a leer lo que dice el versículo 4 de Éxodo 32. Acabamos de escuchar el versículo 24. Ahora escucha el versículo 4. Entonces todos los del pueblo se quitaron los aretes de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Él los recibió de sus manos e hizo un becerro de fundición, moldeado a buril. Entonces dijeron, Israel, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Aarón le mintió en la cara a Moisés. Porque lo que la narración dice es que él hizo el becerro, que lo moldeó. Y notaste, hacen la misma declaración que Jeroboam. Ese es Dios. Hacer una imagen de Dios es degradar la gloria del Señor. Puede haber las mejores intenciones, pero si estas intenciones no son fieles a la voluntad de Dios, van a ser completamente corruptas. Y si seguimos la imagen de la boca sucia, van a ser completamente apestosas. Puedes decir que lo estás haciendo sinceramente, pero vas a estar sinceramente equivocado. La locura y la vanidad de la autonomía los hacía confiar en las obras de sus manos, a pesar de que conocían las obras de Dios. El comportamiento apóstata se repitió una y otra vez en Israel hasta que formaron la cultura del reino. Ponían su fe y esperanza en cualquier otra ayuda, en cualquier ídolo creado fuera del pacto, fuera de las instrucciones del Señor de los ejércitos. Hermanos,
No le damos la gloria a Dios porque la merezca. Lo voy a decir otra vez. No le damos la gloria a Dios porque la merezca. Le damos la gloria a Dios porque es suya. Porque a Dios pertenece toda la gloria de todo lo creado. Jesús dijo que si los hombres cesaran en su adoración, las mismas piedras clamarían. El Señor recibe la gloria porque es Dios. Esto es la causa y motivo de la adoración. Dios recibe la gloria porque es Dios. Punto. Todo lo creado, todo lo que el Señor hace entre Génesis 1:1 y Apocalipsis 22:21, no lo hace para su gloria. Esta ya la tenía. Lo hace como una manifestación de su misericordia y gracia. Lo hace por amor, no por una necesidad. Por esto, ante la apostasía de su pueblo, el Señor reclama lo que es suyo, reclama su honor. La voz del profeta reprende a los adúlteros que le niegan lo que a Dios pertenece. Pero cuanto mayor misericordia se les mostraba, mayor era su rebeldía. Efraín se estaba destruyendo a sí mismo en una idolatría pecaminosa. Por eso Dios afirma que serán cortados. Sus propias obras serán los medios para la destrucción. La palabra de Dios ha de cumplirse y por esto va a destruir literalmente a todos los rivales, a su autoridad y a su supremacía. Pero debo de subrayar categóricamente, el juicio no es condenatorio sino disciplinario, porque el objeto era traerlos de regreso al camino de santidad que habían abandonado. En la disciplina que Dios aplica está implícito el gesed del Señor, la fidelidad, la misericordia, el amor. Porque cuando el pueblo regrese hasta el Señor, lo que va a encontrar son brazos abiertos. Van a encontrar palabras de restauración, de amor, de misericordia. Van a encontrar bienvenida. Van a encontrar una restauración para vida eterna. Pero Israel vivía tan lejos del Señor que se creían autosuficientes. Se gobernaban de manera independiente, ponían sus propios reyes, adoraban de manera autónoma en sus templos a sus ídolos con sus recursos. ¿Qué se puede esperar de esta forma de vivir? El versículo 7 contesta esta interrogante con una ilustración que es contundente y que todos pueden entender. Sembrar y cosechar es una actividad natural que es practicada en todo el mundo y en todo tiempo, pero el profeta no pretende mostrar el principio de causa y efecto con esta ilustración. Lo que se expone con esta imagen es una multiplicación. ¿Ya la viste? Siembra poco para cosechar mucho, lo cual parece un buen negocio, ¿cierto? Sin embargo, la ilustración que expone no nos dice nada bueno. Vas a cosechar vas a sembrar viento para cosechar tempestades, tormentas. Y aquí en Cabo conocemos muy bien la diferencia entre este viento agradable de junio y esa tremenda tormenta de septiembre. Oseas dice: siembras malo para cosechar peor. Israel ha sembrado viento, es decir, la semilla es una falsa adoración a falsos ídolos que fue regada con un falso arrepentimiento y que fue abonada con el descarado comportamiento de ir a buscar ayuda con los enemigos del Señor.
hablar del viento en el contexto de las Escrituras es hablar de una inversión inútil. El libro de Eclesiastés utiliza esta ilustración cuando dice: es corretear el viento, es hacer un esfuerzo inútil, algo que es estéril. De manera que Oseas dice que la inversión de Israel va a ser infructuosa, es tonta. Y Calvino, en su apunte sobre este capítulo, agrega o interpreta también que esta acusación muestra la hipocresía del pueblo. Dice: están sembrando el viento, no hay semilla que arrojar, nada más están haciendo la mímica. Lo mismo que están haciendo con su relación con Dios. Parece que tienen una, pero todo es una simulación. Israel está rechazando lo bueno, de manera que su adoración es una parodia. Su gobierno es una farsa. Israel tenía obras, ofrecía holocaustos, tenían un templo, tenían las Escrituras, se creían el pueblo escogido por Dios, pero se postraban delante de un toro ciego, sordo, gordo e inútil. No había sometimiento al Señor, no había obediencia al Señor, no había devoción, no había fe en la obra de redención, no había esperanza en las promesas. Israel vivía de manera independiente, convencidos de que no tenían nada que agradecer al Señor. Israel no conocía, no concebía para sí mismo algún motivo por el que tengo que depender de la gracia y de la misericordia del Señor. Y el profeta agrega que si por alguna razón ese pueblo creía que estaba obteniendo algún tipo de fruto, algún tipo de ganancia por estas obras, esta cosecha, si diera algo, no era para ellos, sino que todo ese esfuerzo sería tragado por extranjeros. De acuerdo con el contexto del pasaje, está diciendo que todo este oro, toda esta plata iban a ser el botín de los asirios, lo que fue así. Israel esperaba seguridad y prosperidad, pero en lugar de esto, y como resultado de su apostasía, tenían a Asiria volando sobre su cabeza para cazarlos. Vivían con miedo hasta que fueron destruidos como reino. Este era el único resultado posible: vivir fuera del refugio del Señor. Esto es lo que se espera de un huracán categoría 5 cayéndoles encima. Israel gastó oro y plata en sus ídolos, invirtieron en su falsa adoración, pero en lugar de cosechar algún beneficio para ellos, cosecharon su ruina. Fueron arrasados por el torbellino de la ira divina, porque no fue Asiria, fue la soberanía de Dios la que estaba gobernando a su pueblo. Es la soberanía de Dios, la providencia del Señor, lo que controla todo lo que sucede en el universo. Pero Dios está gobernando de manera especial a su pueblo. La confianza que Israel tenía en su independencia se hacía evidente en la forma en que estaban gobernándose y en la forma en que estaban adorando al Señor. Y esto los hizo extraviarse en el desierto. El juicio había sido retrasado por la paciencia de Dios, pero la persistencia de Israel solamente estaba provocando mayores cargos en su contra. La práctica de apostasía que los hacía alejarse del Señor, los hacían creer que se habían salido con la suya. Pero deben saber que lejos del Señor solo se está sembrando juicio, y a su debido tiempo el tornado de la indignación divina va a atrapar a los hijos de Dios que se han desviado para traerlos de regreso debido a sus prácticas idólatras y rebeldes. De manera que si estás viviendo en rebeldía contra el Señor y eres un hijo de Dios, lo mejor que podría pasarte en tu vida es que cayeras en un huracán que te traiga de regreso.
Porque lo terrible sería que caminaras cada vez más lejos del Señor de manera independiente y que no haya aves sobre tu cabeza. Y que no haya ni una sola nube de tormenta en tu horizonte. Que no escuches ninguna voz llamándote de regreso. Porque eso no quiere decir que te has salido con la tuya y que has engañado al Señor. Quiere decir que tu juicio no va a ser disciplinario, sino condenatorio. Pablo le escribe a la iglesia en Roma que todo lo que fue escrito en los profetas no son historias para entretener a los creyentes, sino que están registradas para que aprendiéramos de ellas. Esta premisa sigue aplicando a la iglesia actual, incluyendo a Comunidad de Gracia. Porque la iglesia también es pueblo de Dios. Hace un momento dije que el mensaje estaba dirigido al pueblo, a una comunidad, pero también dije que tiene aplicación para cada creyente, con la misma contundencia y con los mismos alcances. Y yo sé que nosotros no ponemos reyes. Lo que es más, nuestro voto ni siquiera va a ser la diferencia para poner un presidente municipal. Sé que no fabricamos ídolos y mucho menos nos arrodillamos frente a imágenes. Sin embargo, la querella está allí. La falta de conocimiento de Dios nos hace vivir en apostasía, creando un espejismo de independencia y autosuficiencia que nos confunde y nos extravía. Por eso debemos de estar evaluando constantemente nuestras acciones. Pregúntate, ¿quién es la autoridad en tu vida? ¿Quién está gobernando tu corazón? ¿Son mis intereses? ¿Es lo que yo creo que me conviene, lo que marca el rumbo de mis acciones? ¿Hago caso a aquellos que creo que están alineados con mis intereses en el momento que así me conviene? ¿Son las circunstancias lo que dice si avanzo o me detengo? Porque los hijos de Dios están llenos y son gobernados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, estamos llenándonos de la palabra de Dios para conocer a nuestro Señor, y entonces, y solo entonces, podemos obedecer su voluntad cada vez mejor. Nuestra obediencia depende de lo que conozcamos de la palabra del Señor. Pregúntate, ¿en qué estás invirtiendo los recursos que fueron puestos delante de ti por la gracia de Dios? Y antes de que pienses en ese oro y esa plata que no tienes, te invito a que consideres esas cosas que sí tienes y que son intangibles pero tremendamente importantes. Porque puedes ver, puedes oír, te puedes mover, puedes razonar. Y si eres un hijo de Dios, tienes dones y habilidades para servir. Este es un hecho. Déjame plantear el cuestionamiento de otra forma. ¿Estás sirviendo a Dios o te estás sirviendo de Dios? Te invito a que lo consideres profundamente, porque una mala inversión puede destruirte, y si acaso te diera dividendos, no van a ser para ti. Te exhorto a que inviertas lo que Dios te ha dado en aquello que no tiene riesgo y que además da rendimiento al 1000%. La gloria de Dios. Debemos de evaluar con mucho cuidado cómo estamos adorando al Señor, porque podemos estar haciendo una muy buena imitación. Recuerda que el trigo y la cizaña se parecen mucho, pero no son iguales. La adoración que Dios demanda, y que además es la adoración que el Señor ve con agrado, es aquella que se presenta con un corazón dependiente del Señor. Esto implica que se postra en agradecimiento
solo por estar delante de la presencia del Creador y Señor del universo. Solo estar delante de su presencia es motivo más que suficiente para que la voz de una criatura rebose en alabanzas. Acabamos de alabar al Señor y dijimos que toda rodilla se postrará. No dice toda rodilla de creyente, dice toda rodilla. Pero las rodillas de un creyente quedarán maravilladas, el ser quedará maravillado, porque esa persona que se postra delante de este Creador del universo reconoce en sí mismo la culpa por sus pecados, reconoce la ira santa y justa, pero también reconoce que recibe el perdón del Todopoderoso, que recibe una restauración total y absoluta. Y ante tan grande Dios, ante tan abundante misericordia, no puede y no debe de haber otra cosa más que una adoración fiel y sincera. Porque quiero dársela, porque debo dársela, porque quiero que la vea, porque no quiero dejar de hacerlo. Quiero que el Señor se agrade conmigo tanto como yo me agrado con Él. De manera que si al Señor le gusta, le agrada que yo le adore el domingo, entonces me preparo desde el viernes. Si al Señor le agrada que lo haga con la iglesia, entonces me ocupo de preparar el lugar de reunión. Me ocupo en ver que todos mis hermanos estén conmigo, porque eso es lo que Dios manda. Porque eso es lo que al Señor le agrada. Y lo que yo quiero es agradar a mi Señor. Si al Señor le agrada que ore, entonces lo voy a hacer sin cesar. Si el Señor ordena que comparta el Evangelio, entonces lo voy a hacer a tiempo y fuera de tiempo, aprovechando cada oportunidad que Dios me da. Si el Señor quiere que escudriñe la palabra, entonces lo voy a hacer de día, de noche. Como te puedes dar cuenta, estoy hablando de mandatos, pero al mismo tiempo estoy hablando de devoción. No se puede distinguir una cosa de otra. Delante de Dios es exactamente lo mismo. Y además quiero llegar con la boca limpia, sin sopilotes en mi cabeza, con un corazón purificado, porque voy a alabar al Señor. Y sé que puedo hacer esto, porque Cristo ya pagó mi deuda, porque Él me ha limpiado. Pero también sé que soy responsable de mantener la limpieza que me han puesto, estas vestiduras blancas que han sido colocadas en mí. Y si acaso las ensucio, si acaso caigo, clamo a Dios para que me talle con un cepillo de alambre y le voy a dar las gracias por lo que está haciendo en mi vida. Hermano, te ruego que consideres qué estás sembrando en tu vida. Y no hablo de la falsa doctrina de la retribución, porque Dios no espera recibir para dar. Te suplico que consideres qué estás haciendo con tan grande salvación que te fue dada por gracia. Te exhorto a que asumas tu responsabilidad, que uses los dones que te fueron regalados como un buen siervo fiel del Señor. Porque en el Antiguo Testamento el remanente fiel del pueblo de Dios esperaba en la promesa de un Mesías. Tú, yo y cada creyente en la iglesia conoce y ha visto la promesa del Padre en la encarnación del Hijo. Cada creyente en Cristo conoce el costo de la fidelidad de Dios al pacto. Sabe que la misericordia del Señor nos alejó de esa cruz y que la gracia nos hizo hijos y coherederos junto con Cristo.
Así que si creemos que somos independientes y autosuficientes, si creemos que podemos vivir como queremos y que podemos acercarnos al Creador de cualquier manera y en cualquier tiempo, sé consciente de que esto va a provocar un huracán categoría 5, sumado a un terremoto intensidad 9, sumado a un tornado F5, todo al mismo tiempo sobre tu vida. Pero si es así, da gracias a Dios, porque es Él quien está actuando. Y no por un acto de venganza, sino porque te has burlado, has abusado de la gracia que Dios ha derramado en tu vida. Eres un esclavo del Señor. Fuiste comprado por el más alto precio. No por tus méritos, no por tus obras. Se ha pagado el más alto precio porque la ofensa que has cometido, que hemos cometido, es contra el Señor eterno y todopoderoso. Si dices con gozo que eres un esclavo de Cristo, entonces sirve con gozo a tu Señor como tu Señor dice. No negocies, no corrompas tu servicio, no adulteres tu adoración con intereses personales, con buenas intenciones, con grandiosas ideas. Siento decirlo, pero tus ideas no son magníficas, ni las mías ni las de nadie. Somos criaturas, Él es creador. No hay nada nuevo bajo el sol. La promesa del Señor es que ninguna de sus ovejas se va a perder. Por esto Dios nos bendice al revelarnos por medio de su palabra cómo se manifiesta, cómo se ve una vida independiente. Esto nos llama al arrepentimiento, pero si pasamos por alto esta llamada, también conocemos que por su fidelidad vamos a ser traídos de regreso. Pero ahora conoces el costo de la vanidad y de la insensatez. Amigo, ninguna oveja del Señor se va a perder. El buen pastor está llamando a las ovejas que están perdidas. Pero si ellas no vienen, Él va a ir a buscarlas y a sacarlas del barranco de podredumbre en donde estén metidas. Pero esto va a ser doloroso para esas ovejas perdidas y necias, porque tendrán que ser arrancadas de todo aquello con lo que se han enredado. Así que si no conoces a Cristo, te ruego que no sigas entrampado, enredado con esa forma de vivir. Clama a Dios, confiesa tus pecados y arrepiéntete. Cristo puede y quiere limpiarte de toda inmundicia y pecado. El Espíritu Santo te dará un nuevo corazón y la capacidad de caminar en santidad y fidelidad hasta el Padre, para que te goces desde aquí y desde ahora en su presencia. El pueblo de Dios desea estar cerca de su Señor, en perfecta dependencia y en una obediencia celosa y fiel, adorándolo como Él lo dice. Debemos dedicarnos a las cosas del reino. Todo lo demás vendrá por añadidura. Esta es una promesa del Señor. Amada comunidad de gracia, el Señor no es un medio. Dios es la causa, el método, el sustentador. Dios es la capacidad, el objetivo, el efecto y el propósito de todo lo que sucede en el universo, de todo lo que sucede en sus hijos, en su pueblo, en su iglesia. Cada circunstancia está bajo su control. Cada evento que sucede por su providencia es para su gloria, para que Dios sea todo en todos, para darse y reclamar la gloria que solamente a Él le pertenece. Si estás viviendo tiempos de disciplina, agradécelos, porque también son parte de la misericordia y el amor de Dios. Te ruego que te arrepientas rápido y que regreses hasta Él,
Usa los medios de gracia porque estás en esa circunstancia por la falta de conocimiento de Dios. No te acerques a Dios para resolver tus circunstancias. No te acerques a Dios para alejar al enemigo que está sobre tu cabeza, para calmar la tormenta que está en tu vida. Acércate, adora, alaba y sirve a Dios porque es Dios. Usa los recursos que te ha dado para el extendimiento del reino. Dale la gloria a Dios, que solo a Él le pertenece. Escucha lo que dice el Salmo 119 en su última octava. Llegue mi clamor delante de ti, oh Señor. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi súplica delante de ti. Líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán de alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Cante mi lengua tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Venga tu mano a socorrerme, porque todas tus ordenanzas he escogido. Anhelo tu salvación, oh Señor, y tu ley es mi delicia. Que viva mi alma y te alabe, y que tus juicios me ayuden. He andado errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Les invito a que oremos. Señor Dios, creador de todas las cosas visibles e invisibles, Dios todopoderoso y Padre nuestro, Señor, venimos delante de su presencia profundamente agradecidos, completamente agradecidos, Señor, porque nos permite conocerle, porque nos permite presentar ofrenda delante de usted, pero además nos bendice, Señor, por medio de la predicación de su palabra, conociéndolo mejor a usted, Señor. Le rogamos, Padre, que este conocimiento nos permita vivir con fidelidad a su voluntad, creciendo en santidad, imitando cada paso de su Hijo Jesucristo, renunciando, Señor, a nosotros mismos y siendo dependientes, Padre, de su palabra, de sus mandatos, de sus instrucciones, de sus testimonios, que son, Señor, justos, pero además un deleite para nosotros, Señor, porque esta obediencia nos permite, Padre, vivir de una manera agradable delante de usted, dándole la gloria que solamente usted merece, y en eso, Señor, está nuestro gozo. Padre, que cada uno de sus hijos, cada uno de los miembros de Comunidad de Gracia, de cada uno de mis hermanos, Señor, pueda ser un siervo bueno y fiel delante de usted. Gracias, Señor, porque nos ha dado dones. Ayúdenos, Señor, a ponerlos delante de usted. Le adoramos, Padre, le alabamos, Señor. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza es solamente suya, Dios eterno. Oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.